Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Alemania, la primera parte, la cual abarca desde la prehistoria hasta la caída del Imperio Romano Occidental. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Alemania, la segunda parte, la cual abarca desde el reino de los francos merovingios hasta el principio del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. No se sabe demasiado sobre los primeros reyes francos anteriores a la dinastía merovingia, pero parece que los primeros reyes francos fueron Faramond y Clodión, quienes gobernaron entre los años 419 y 447 respectivamente. Según el historiador galo-romano Gregorio de Tours, fue Clodión quien empezó la conquista de la Galia, tomando la región de Cambrai, el río Somme, el río Mosa y el río Escalda, dominando parte de Francia nororiental, Bélgica, los Países Bajos y el noroccidente de Alemania. Los francos lucharon contra Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, asegurando el dominio de sus tierras. No se sabe quiénes eran los descendientes del rey Clodión, pero parece que uno de sus hijos, llamado Meroveo, luchó contra los hunos y fortaleció el estado franco, dando comienzo a la dinastía merovingia. Su hijo y sucesor fue el rey Childérico I, quien consiguió varios éxitos militares. En el año 463, junto con los romanos del general Egidio, venció a los visigodos en la zona de Orleans. En el año 469, los francos y los romanos derrotaron a los sajones que intentaron invadir la Galia. En el año 476, los francos firmaron un acuerdo de paz con los hérulos del rey Odoacro, después de la caída del Imperio Romano. Al poco tiempo los francos, junto con los sajones, atacaron a los alamanes establecidos al sur. La última campaña del rey Childérico I fue la invasión de Alemania, pero murió al poco tiempo. Tras su muerte fue sucedido por su hijo el rey Clodoveo I, quien empezó una conquista militar sobre las tribus germánicas cercanas. El rey Clodoveo avanzó por la Galia y el occidente de Alemania, después de derrotar a los últimos romanos de Afranios y Agrio en la batalla de Soissons, y así conquistó la ciudad de París en el año 487. En el año 496, los alamanes atacaron a los francos ripuarios en la zona de Tolbiac, en Alemania, pero el rey Clodoveo los derrotó y luego se hizo cristiano católico, lo que facilitó su dominio sobre la población galo-romana. A pesar de los intentos de romanización, los francos continuaron con sus costumbres tribales sin leyes que limitaran la convivencia. Aparte de los cristianos eclesiásticos, la gente era analfabeta, por lo que no hubo documentos escritos en esa época. A pesar del creciente poder de los francos, internamente habían fragmentaciones y la gente se movía al campo. Además, el reino franco estaba fragmentado porque los germanos tenían la costumbre de dividir sus dominios entre sus hijos. Aparte del desorden interno, el rey Clodoveo continuó con su expansión militar y en el año 507 los francos junto con los burgundios derrotaron a los visigodos en la batalla de Bouillé, llegando hasta los montes Pirineos. Después de su avance, el rey Clodoveo intentó establecer un orden interno hasta que en el año 511 falleció. Siguiendo la costumbre germánica, él dividió el reino franco entre sus hijos, quienes lucharon entre ellos buscando la unificación. El rey Clotario I luchó contra sus hermanos al tiempo que intentó anexionarse el reino de los burgundios. Mediante dos campañas militares, logró conquistarlos. Tras la caída del rey ostrogodo,
los francos atacaron a los visigodos invadiendo la península ibérica, pero fueron derrotados y expulsados. Luego los francos invadieron los dominios ostrogodos al sur de Francia y los conquistaron. Posteriormente, intentaron someter a las tribus sajonas, pero fracasaron. Los francos atravesaron Alemania y sometieron a los turingios, pero desde este punto, los francos empezaron una decadencia progresiva en la que los mayordomos de las distintas zonas que constituían al reino franco tomaron el poder. El último rey franco importante fue Dagoberto I, quien unificó al Estado franco, inició reformas, introdujo leyes, se preocupó por el arte y construyó fortificaciones, como el Altes Schloss, que es un castillo que se encuentra en Merseburgo, en Alemania. Tras la muerte del rey Dagoberto I, él dejó a sus hijos pequeños en el trono, por lo que los mayordomos comenzaron a conspirar para asumir el dominio del reino franco. Así comenzó la época que se conoce como los Reyes Holgazanes y aparece la figura de Carlos Martel. Carlos Martel dominó Austrasia, que era una de las divisiones internas del reino franco, y derrotó a los otros mayordomos. Luego comenzó a elegir a los obispos y a los abades, lo que le valió la enemistad con la Iglesia, e invadió las tierras de los frisios, Baviera, el sur de Alemania y Austria. Carlos Martel detuvo a los ejércitos musulmanes que venían de la península ibérica y los derrotó en la batalla de Poitiers. Luego comenzó a expulsar a los musulmanes del sur de Francia con tanto empeño que fue apodado Martel o Martillo, recuperando parte del territorio perdido y reunificó el territorio. Después de la muerte de Carlos Martel, él fue sucedido por sus hijos Carlomán y Pipino el Breve. En el marco de la decadencia merovingia, Pipino el Breve y Carlomán lucharon por el poder hasta que Pipino el Breve dominó al reino franco y luego se deshizo del rey Childérico III, quien era el último monarca de la dinastía merovingia. Pipino el Breve contó con el apoyo de San Bonifacio, quien era el evangelizador de Germania, el cual lo ungió como rey de los francos. Pipino el Breve buscaba la legitimidad para legalizar su toma de poder, y la manera de hacerlo era por medio de la Iglesia católica, ya que la Iglesia le otorgaría el derecho divino de dirigir a los pueblos, pero a cambio Pipino el Breve debía ser leal a la Iglesia y a quien la dirige, es decir, al Papa. Así comenzó la intervención eclesiástica en las monarquías europeas. En ese tiempo habían dos problemas que aquejaban a la Iglesia católica. El primero era el cisma con los bizantinos, y el segundo era que el rey lombardo llamado Astolfo estaba amenazando a la ciudad de Roma con sus ejércitos. Pipino el Breve, comprometido con el apoyo a la Iglesia, dirigió a sus ejércitos a Italia entre los años 756 y 758 y derrotó a los lombardos. Después de esto, Pipino el Breve y su familia fueron coronados como reyes legítimos, dando comienzo a la dinastía carolingia. Después de esto, Pipino el Breve le entregó al Papa 22 ciudades de Italia central, incluyendo Ravenna, Perusa, Emilia-Romagna y la Pentépolis. Así nacieron los estados pontificios. Pipino el Breve continuó con la expulsión de los musulmanes de Francia, redujo a vasallaje a los grandes señores, invadió Alemania y retomó el control de Baviera, e intentó centralizar el poder. Después de su muerte, el reino franco pasó al control de sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Ambos hermanos lucharon por el dominio del reino franco. En esa época, Carlomagno se casó con Desiderata, quien era hija del rey Desiderio de los lombardos.
Al poco tiempo Carlomán murió de una enfermedad, así que Carlomagno se hizo rey de los francos. Carlomagno se ofendió porque Desiderata buscaba el trono franco por medio de sus hijos, por lo que Carlomagno tomó esto como una excusa para destruir al reino de los lombardos. Después de una campaña militar, Carlomagno se anexionó el reino lombardo y los estados pontificios como protector de aquellas tierras. Carlomagno realizó una gran campaña militar en contra de los sajones entre los años 773 y 804, en la que miles de sajones murieron y otros fueron ejecutados. Después de derrotar a los sajones, Carlomagno llegó hasta el río Elba, al interior de Germania, y para cristianizar a los sajones, estableció las diócesis de Bremen, Münster, Paderborn y Osnabrück. Carlomagno continuó con su expansión al interior de Germania, llegando hasta Austria, Baviera y partes de Croacia. Carlomagno creó un gran estado que iba desde la península ibérica hasta Europa central, cubriendo gran parte de lo que hoy en día es Alemania. Gracias al apoyo de Carlomagno a los monasterios como centros de enseñanza, el Papa lo coronó emperador romano el día 24 de diciembre del año 800, lo que resucitó a un imperio en suelo europeo desde la caída del Imperio Romano. Carlomagno murió en el año 815 y dividió su imperio entre sus hijos, quienes eran Carlos el Joven, Carlomán y Luis el Piadoso. Carlos el Joven murió de un ataque debido a problemas de salud. Carlomán falleció luchando contra los bizantinos y Luis el Piadoso se hizo rey de los francos. Luis el Piadoso estableció el Ordinatio Imperii, en el que dividió su imperio entre sus hijos, quienes eran Lotario, Pipino, Luis el Germánico, Carlos el Calvo y su sobrino Bernardo. La intención del rey Luis el Piadoso era evitar la fragmentación del imperio carolingio, pero precisamente esto fue lo que sucedió. Hubo 3 guerras civiles, varios acuerdos y la llegada de nuevos enemigos. Los vikingos atacaron los dominios francos al norte. Los eslavos abroditas, eslovenos y sorbios comenzaron a incursionar por el río Elba, el este de Germania y los dominios parciales de los francos en los Balcanes. En esta última zona, los búlgaros comenzaron a presionar las fronteras de los francos. Desde la península de Bretaña, los bretones comenzaron a realizar incursiones al igual que lo hacían los vascones en la península ibérica. El rey Luis el Piadoso debió enfrentar estas amenazas al tiempo que sucedían las guerras civiles. Tras la muerte del rey Luis el Piadoso, el imperio carolingio desapareció mediante el Tratado de Verdún del año 843, en el que hubo la siguiente partición. Lotario I obtuvo el reino de la Francia Media, con las capitales de Roma y de Aquisgrán, dividida internamente entre Lotaringia, Burgundia e Italia, siendo la base histórica de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Carlos el Calvo obtuvo el reino de la Francia Occidental, que es la base histórica de la actual Francia, y Luis el Germánico obtuvo el reino de la Francia Oriental, que es la base histórica de la actual Alemania. Cuando sucedió la división del Imperio Carolingio, luego del Tratado de Verdún del año 843, Luis el Germánico recibió la Francia Oriental, la cual, a diferencia de la Francia Occidental y la Francia Media, conformaba las tierras de los francos originales, y también incluía aquellos territorios que anteriormente habían sido conocidos como Germania Magna, en el que había una gran cantidad de tribus germánicas. Durante el siglo VIII los francos se anexionaron partes de Germania,
las cuales incluían los ducados de Alamania, Baviera, Sajonia y Turingia, así como la marca danesa y la marca eslava. Según Regino de Prum, quien fue un abad benedictino y cronista medieval, quien vivió durante la época de los Hechos, él describió que en la Francia oriental, abro comillas, vivían pueblos diferentes, en su mayoría germanos y eslavos, los cuales se podían distinguir entre sí por sus costumbres, su raza y sus leyes, cierro comillas. En el reino de la Francia oriental surgió la monarquía que sería la futura base monárquica alemana. Los símbolos carolingios del rey Luis el Piadoso fueron entregados a sus hijos leales, quienes eran Carlos el Calvo y Lotario I, porque durante el periodo de las guerras civiles carolingias, Luis el Germánico se rebeló varias veces contra su padre. Por este motivo, el rey Luis el Piadoso no le dejó ninguna joya de la corona o libros asociados con la monarquía carolingia. De esta manera, el reino de Francia Oriental, también conocido como el Reino de Germania, debió crear los símbolos y los rituales monárquicos desde cero. Desde fechas anteriores al Reino de Francia Oriental, ellos ya disponían de un sistema de elección. Cerca del año 900 se creó una liturgia llamada Ordo, para la coronación del rey. En esa época el coronador le preguntaba al príncipe: ¿está dispuesto a defender a la iglesia y al pueblo? Luego el coronador le preguntaba al pueblo: ¿ustedes están dispuestos a someterse al príncipe y a obedecer sus leyes? Entonces el pueblo respondía: así se haga. De esta manera eran coronados los príncipes de aquellos territorios. Este acto fue llamado reconocimiento y fue incorporado posteriormente al influyente Pontificale Romano Germanicum. Para junio del año 888, el rey Arnulfo de Francia Oriental convocó un concilio en la ciudad de Maguncia, que actualmente es la ciudad de Mainz, en el que asistieron los arzobispos de Francia Oriental y de Francia Occidental. De esta manera el pensamiento eclesiástico no cambiaba, es decir, la Iglesia Católica continuaba en Francia Oriental y en Francia Occidental, como lo había sido en tiempos del Reino Franco o del Imperio Carolingio. Los obispos afirmaron que el rey Arnulfo había sido elegido por Dios y no por los hombres, por lo que Arnulfo, a cambio, juraba defender a la Iglesia y a sus privilegios de todos sus enemigos. Cuando el rey Arnulfo murió en el año 999, él fue sucedido por su hijo Luis IV el Niño, quien fue coronado bajo la tutela del arzobispo Jato I de Maguncia. El reinado de Luis IV el Niño fue breve. Durante su mando sucedieron los ataques húngaros y la ascensión de los ducados hereditarios. En el año 907 se enfrentó a los húngaros durante la batalla de Bratislavia, donde fue derrotado por las fuerzas húngaras al mando del gran príncipe Árpád. Posteriormente, en el año 910, su ejército fue otra vez derrotado por las tribus húngaras del Principado de Hungría durante la batalla de Lechfeld. Luis IV el Niño murió en septiembre del año 911. Respecto a él hay que destacar dos cosas. La primera es que él fue el primer rey coronado en el reino de Germania. Y la segunda es que él fue el último monarca de la dinastía carolingia que gobernó sobre el reino de la Francia Oriental. El duque Conrado de Franconia fue elegido para sustituirle, convirtiéndose en el primer monarca de nacionalidad germánica en ser ungido. Conrado de Franconia fue también conocido como Conrado I de Alemania, quien mantuvo una alianza con la Iglesia, pero los ducados de Sajonia, Suabia
Lorena y Baviera no lo reconocieron. Por este motivo, Conrado I de Alemania estuvo enfrentado con ellos. Tras la muerte del rey Conrado I de Alemania, él fue sucedido por Enrique I el Pajarero, quien fue su adversario más destacado, pero según se cree, fue designado sucesor por el propio Conrado I de Alemania. Cuando Enrique I el Pajarero se hizo rey, él fue el primero de la dinastía otoniana, que en el futuro sería una dinastía de reyes y de emperadores alemanes. Originalmente se llamaba Enrique I de Sajonia, y fue apodado el Pajarero porque era un cazador hábil, y justo estaba cazando cuando fue informado de su título como monarca. Enrique I el Pajarero consolidó constituciones, anexionó Lorena e intervino en Bohemia. Impulsó la colonización germánica en un proceso llamado Drang nach Osten, que afectó el norte y el este del país y permitió germanizar esas áreas frente a las incursiones de los húngaros, los eslavos y los suecos. Enrique I el Pajarero también debió luchar en contra de los húngaros seminómadas, los cuales se habían establecido en Europa y habían fundado su propio estado, que era el Principado de Hungría. Los húngaros atacaron el reino de Francia Oriental, saqueando la región de Burgundia en el año 911, sitiaron la ciudad germana de Fulda en el año 915 e incendiaron la ciudad de Bremen, por lo que en el año 919 Enrique I el Pajarero fue derrotado frente a los magiares en la batalla de Puggen, por lo que los húngaros le hicieron pagar un tributo durante 10 años. Esta situación se mantuvo hasta el año 932, cuando Enrique I el Pajarero se negó a pagar el tributo acordado y sucedió la batalla de Merseburgo, en la que por primera vez las tropas germánicas vencieron a los húngaros. Cuando Enrique I el Pajarero ocupó la región de Bohemia, él produjo la evangelización católica del reino bohemio, fortificó el sur de Germania mediante la edificación de castillos y finalmente se aseguró de que su hijo Otón I el Grande fuera coronado en la ciudad de Aquisgrán en el palacio de Carlomagno en el año 936. Durante el mandato de Otón I el Grande, acabó el reino de Francia Oriental y comenzó la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual existió entre el año 962 y el año 1806. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Alemania, la tercera parte. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.